de Dios y queremos que en esta noche usted nos dé a conocer qué es la fe. Bueno, la fe es importante, es un tema muy crucial. En esta noche precisamente vamos a estar abordando este tema porque es fundamental para la vida de todo cristiano. Y bíblicamente la fe, ese concepto, esa definición la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Dice, Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una definición corta, sustancial, pero muy concisa de lo que es la fe en términos bíblicos, porque realmente a nosotros lo que nos atañe, lo que nos interesa, es que ese concepto está a la luz de las escrituras y no en el parecer de una persona, en el pensamiento de una persona. No se trata de opiniones humanas, sino se trata de lo que ya está escrito en la palabra del Señor. Entonces, esa es la fe. La definición de la fe, la Bíblicamente es la certeza fe. de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Correcto. Bueno, para usted, ¿qué es la fe? ¿La fe es un don de Dios o es algo que nace en nuestros corazones? Para esta pregunta, que si es cerca un don de Dios o algo que nace en los corazones. Hay un texto. La idea es que estemos fundamentados en la luz de la escritura, porque realmente el propósito, como bien decías al inicio, somos columna y baluarte de la verdad. Entonces nosotros debemos defender siempre la sana doctrina, y eso debe estar sujeta en la verdad que ya está establecida aquí en la palabra del Señor. Vuelvo y repito, no se trata de opiniones humanas, sino que todo lo llevemos a la luz de las escrituras. Y cuando vamos en las escrituras, en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De esta manera vemos aquí que la fe es un don de Dios, aunque ciertamente este verso ha sido también un poco malinterpretado para decir de que no se trata de la fe, sino que se trata de la salvación. Pero somos salvos por medio de la fe que tenemos en Cristo. Porque recibimos a Cristo, nosotros los que creemos en Cristo. Entonces, no por obras para que nadie se gloríe. Así que de ninguna manera se puede decir que la fe está en nuestros corazones, o que la fe de pronto es algo innato en el ser humano, porque sería una falsedad decir que es innato el ser humano. La fe es un don de Dios. Hay otros textos que lo enfatizan. Cuando vamos en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 29, la palabra lo enseña, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, nos ha sido concedido a causa de Cristo. Ojo, no es nosotros, no es por nuestras obras, sino a causa de Cristo, que creamos en Él, e inclusive que padezcamos por Cristo. Hay otro libro, hay otro texto que les voy a compartir y que sustenta que la fe realmente no es algo innato en el hombre, sino es algo que es un don divino. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 48. Nos dice así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que ya Dios en su presencia sabía que iban a ser destinados para alcanzar la salvación a través de Cristo. Entonces, de ninguna manera se puede decir, no, que la fe es algo que está en mí, es algo que de pronto yo alcanzo por mis propios méritos. La palabra la enseña, no es por obra para que nadie se gloríe. Es decir, que de ninguna manera se puede hablar de una fe que es propia del hombre. Hay otro texto más que así lo sustenta, y lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Te das cuenta? Dios repartió a cada uno una medida de fe. Entonces, así las cosas podemos afirmar, podemos establecerte que la fe es un don de Dios. Y nosotros la recibimos de parte de Él como un don, como un regalo que Él nos ha dado, que Él nos ha entregado para así poder acercarnos, comunicarnos con el Señor. Mira cuán maravilloso es el Señor, que Él, para restablecer esa comunión que teníamos inicialmente con Él, Él nos da ese regalo. O sea, Él nos brinda el camino y nos brinda todos los recursos que vamos a necesitar para acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque es que el hombre humanamente no lo buscaría. Así es. Humanamente el hombre no llegaría a los pies de Cristo. Solamente porque el Señor ya le ha propiciado todos los medios para que crea, para que llegue a los pies de Cristo. Y esa fe precisamente es ese don que le permite llegar a creer en Cristo, a la salvación. Entonces la salvación se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús. Correcto. Ok. Bueno, sigamos para el otro punto. Mano Ronald, ¿usted qué piensa sobre el libro de Romanos 17, donde dice que la fe es por el oír la palabra de Dios? Muy interesante la pregunta. La fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, porque pueden decir que muchos, no. Yo escucho unas predicas, escucho unos sermones y ya entonces puedo llegar a creer, puedo entonces alcanzar la salvación. Pero es que realmente no se trata solamente de oír la palabra de Dios. Aunque lo dice la palabra, se viene por el oír la palabra de Dios. Pero ese oír está acompañado de una obra del Espíritu Santo, quien obra. Miren lo que nos dice la Escritura. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo quien enseñará todas las cosas, de manera que lo que escuchamos a través de la palabra de Dios, cuando leemos las Escrituras inclusive, es el Espíritu Santo quien obra. Allí es el Espíritu Santo quien nos enseña. Entonces, de esa manera, cuando nosotros escuchamos oír la palabra, entonces sí vamos a tener fe, pero por la obra del Espíritu Santo, no por nuestros propios méritos que nos lleven a tener esa fe, sino porque el Espíritu Santo ya está obrando allí. Recordemos que uno del ministerio del Espíritu Santo es convencer de pecado, convencer de justicia y convencer de pecado. Entonces el Espíritu Santo quien convence a las personas, quien permite a las personas que lleguen a los pies de Cristo. Entonces, de hecho, hay una palabra que el pastor de la iglesia Carisma decía. Él dice, cuando nosotros vamos a tomar una palabra, a leer la Biblia, tenemos que encomendarnos ese tiempo en orarle al Señor y encomendar que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe la palabra. Claro. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando uno toma la palabra, se puede colocar un espíritu engañador de un lado y el Espíritu Santo está ahí también. Está ahí, pero solamente debe de la importancia que nosotros oremos y que encomendemos ese tiempo antes de leer las Escrituras, que sea el Espíritu Santo que nos enseñe. ¿Para qué? Para no caer en herejías, para no caer de pronto en falsas interpretaciones, haciendo exégesis, que es una distorsión de las Escrituras, por no encomendar ese tiempo al Espíritu Santo, porque Él es el que nos enseña la palabra. Claro, es como cuando él, como dice Timoteo, de que él es el que nos da a través del Espíritu Santo, es el que nos convence, el que nos vence de justicia, pero también es el que nos da ese convencimiento en que él, toda la Escritura fue inspirada por Dios, Correcto. por él. Así es, sí, la palabra de 2 Timoteo 3:16, la palabra es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Amén. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces se puede decir aquí que puedo tener fe solo con oír la palabra, con solo oír la Biblia, oír de la Biblia, o la palabra de Dios.
Claro que sí, pero necesitamos que el Espíritu Santo sea siempre que nos esté guiando. O sea, Él es el que nos da testimonio de lo que... Correcto. El Espíritu Santo que nos da testimonio, el Espíritu Santo que nos enseña, nos recuerda todas las cosas que tenemos. Bueno, Lo que ya nos ha dicho el Señor. ya sabemos que la fe es un don de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por último, quiero hacerte una pregunta y es, en la actualidad, hoy en día se predica sobre la fe, sobre cómo llaman las cosas que no son como si fuese, y la vida y la muerte está en el poder de la lengua. ¿Qué piensa? Que si piensa eso hoy en día, que si pensamos algo, que si pensamos lo que queremos, lo vamos a obtener. Háblenos un poco sobre la fe que se está predicando hoy en día en varios lugares, porque hay muchas personas o mucha gente que cree o que dice como le decía al principio, que llamemos las cosas que no son como si fuese. Ok. Mira, hay un texto clave y que es importante para todos los cristianos. Y precisamente porque es clave, nosotros debemos tenerlo muy en cuenta en nuestro diario vivir. La palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Okay? Entonces, solamente teniendo fe, pero esa fe bíblica, esa fe como don de Dios, esa fe que proviene del Señor, que está en nosotros, que Él nos ha entregado, que Él nos ha repartido a cada uno conforme a la medida que Dios quiso. Esa fe que proviene del Señor, entonces vamos a agradarle a Dios. Desde ese principio Él nos entregó todo, Él nos mostró el camino y nos equipó con todas las cosas que necesitamos para poder acercarnos a Él, para obtener esa salvación a través de Cristo Jesús. Pero precisamente porque ese texto es clave, sin fe es imposible agradar a Dios, vemos como también se han levantado, podemos decir que el enemigo ha jugado una ficha clave precisamente para engañar a muchas personas. Sabemos de que él es padre de mentira y él busca lo que su propósito es destruir, matar. Entonces se va a valer de cualquier mecanismo, de cualquier medio con que el hombre no tenga fe, o por lo menos adulterar esa fe. Y es allí, en esa adulteración de la fe, es donde se ha materializado una de esas fichas claves, como les decía, que él ha implementado. Y de ese modo la amenaza más grande que enfrenta el cristianismo no está fuera, no está en otras religiones, en los musulmanes, en los budistas, en los hindúes. La amenaza más grande que está en el cristianismo actualmente está dentro de sí, en la propia iglesia. Y esto inicia con aquellos precursores de la teología liberal. La teología liberal surgió en el siglo XIX en Alemania. Y allí se ha extendido, allí se ha penetrado mucho en la iglesia. Esta teología liberal, entre sus puntos importantes, entre sus doctrinas, pues enfatiza de que ellos hacen mucho énfasis más bien en la experiencia. Así que la doctrina va quedando relegada a un segundo plano. Y precisamente esto ha dado origen a que se haya contaminado un poco, se haya distorsionado el concepto de la fe, o lo que es la fe realmente, por lo menos la fe con la que podemos agradar a Dios. De otra manera no se puede agradar a Dios, aunque se esté manejando un concepto de fe que es totalmente errado o equivocado. Hay un texto, decías algo al principio, que llamar las cosas que no son como si fuesen, eso es algo pues muy arraigado en la mente de muchos cristianos. Lamentablemente ha sido difundido esa mala enseñanza, es totalmente una herejía. ¿Por qué? Porque si vamos a las escrituras, el único quien tiene poder creador en la palabra es Dios. El hombre no tiene poder creador en la palabra, aunque se está promoviendo mucho esa enseñanza en las escrituras, y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Ajá.
Bueno, en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 17, nos dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Aquí está hablando de Abraham. Delante de Dios a quien creyó. Pero dice acá, aquí hay el punto clave. El cual, es decir, Dios, Okay. el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Solamente Dios es quien llama las cosas que no son como si fuesen. No es el hombre. Aunque se ha difundido esa mala enseñanza también con lo que decía al principio, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Pero ahí hay totalmente una distorsión, una mala interpretación de ese texto, porque ese texto lo que se refiere es, porque el texto termina diciendo, y los que aman comerán del fruto de ella. Es decir, que si tú con tus palabras ofendes a una persona o de pronto vituperas a una persona, calumnias, posteriormente tú puedes sufrir las consecuencias de acuerdo a las palabras que dijiste, Okay. que pueden ser de maldición por una persona o de bendición para otra persona. Entonces esa consecuencia, ese fruto de lo que ya tú has lanzado con tu voz, con tu lengua, no teniendo nada que ver con la fe, sino básicamente, precisamente con decir palabras con las cuales tú tienes que rendir cuenta después. Okay. Entonces es realmente algo que tener muy en cuenta eso, porque este texto se ha tergiversado para poder entonces dar una mala enseñanza. Sí, porque hoy vemos hoy en día de que mucha gente, mucha pueblo de Dios están siendo engañados o no han sido enseñados sobre la fe. Es correcto, sí. Se han escrito muchos libros sobre la fe y vuelvo y le digo, todo amparado con la teología liberal, pues que precisamente le ha ocasionado un gran daño al Evangelio de Cristo, como debe ser, tal cual como Él nos delegó, como está escrito en la palabra del Señor. Entonces, de ninguna manera se puede pretender que somos pequeños dioses y que de pronto ya vamos a decretar o vamos a declarar, entonces lo que yo quiera, eso se va a realizar, porque entonces yo lo estoy diciendo con mi boca. No se trata de eso. Cuando las personas caen en eso, están cayendo en ocultismo, están cayendo en ideologías que están fuera de lo que está escrito en su palabra, en la palabra de Dios. Esto lo podemos asociar con la ley de la atracción positiva. La ley de la atracción positiva consiste en que lo que piensas, eso lo tienes. ¿Por qué? Porque las fuerzas del universo, dicen ellos, conspirarán al favor del pensamiento que tiene esa persona. Entonces, si una persona piensa algo, entonces todo eso que está pensando, todo eso positivo que está pensando, él lo va a traer. ¿Por qué? Porque el universo se lo va a entregar. Entonces, nosotros como cristianos, de ninguna manera podemos dejarnos contaminar por esas influencias que lo que buscan es adulterar la fe, adulterar el evangelio de Cristo, para entonces seguir esa misma tendencia en el cual mucha gente pagana, en el cual mucha gente que no conocen a Dios e inclusive que practican ocultismo o ideologías demoníacas. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con eso. El evangelio de Cristo que nos enseñó es uno solo, la fe que nos enseñó es una sola. Entonces no tenemos por qué estar añadiendo cosas. Nunca en la iglesia primitiva, en los orígenes de la iglesia, se vio esto. Este es un movimiento que se ha dado aproximadamente desde el principio del siglo XX hacia acá. De final, más exactamente desde el final del siglo XIX. Okay. Y de hecho eso viene del nuevo pensamiento. Aunque ya hay unos indicios más atrás sobre eso. Este nuevo pensamiento, el padre del nuevo pensamiento es Phineas Kimby. Él en 1854, eso fue en 1854, él decía que la sanidad de una persona, él decía que él podía curar con la mente. Ese era el pensamiento de él. Phineas Kimby decía, que es el padre del nuevo pensamiento, él decía, yo puedo curar a través del pensamiento. Si yo empiezo a pensar que no, que no tengo esto, que no, entonces yo voy a ser sano. Yo voy a ser sano solamente con pensarlo. Entonces, esa es una de las enseñanzas que promueve este nuevo pensamiento.
Esta enseñanza fue tomada por la ciencia cristiana, que es un movimiento, una secta más bien, y también fue tomada y de así se fue arraigando más en el cristianismo como tal. Ya eso a partir del principio del siglo XX hacia acá. Estas ideas de Phineas Kington fueron muy impulsadas por S. William Kenyon. Él las impulsó, y también Kenneth Hagin, ya en los años 60 aproximadamente, entonces ya las incorporó al Evangelio. Entonces a través de ese movimiento que él llevó, y que la borrachera santa, la risa santa, entonces es algo totalmente herético, algo totalmente que está contrario a las escrituras del Señor, y que claramente no refleja el carácter o la soberanía, los atributos del Señor, porque nunca bíblicamente se dio algo así en tiempos de la iglesia primitiva. Sí, inclusive en los primeros años de los primeros siglos de la iglesia, Okay. nunca se vio eso. Entonces eso es algo que se ha promovido desde principios del siglo XX hacia acá. Pero paralelo a esto, le voy a hablar sobre Napoleon Hill. Él escribió un libro que se llama Piense y enriquézcase. Él no tiene nada que ver con el cristianismo. Él está separado del cristianismo. Sin embargo, este libro fue un bestseller. O sea, es decir, uno de los libros más vendidos. ¿Por qué? Porque Napoleon Hill en su libro dice, él concibió esta misma doctrina sobre la cual establece que tu destino está en el poder de tu mente. Todo lo que puedas concebir es tuyo. Pronúncialo para darle el ser. Créalo mediante una actitud mental positiva. El éxito, la felicidad, la perfecta salud son totalmente tuyos si tan solo empleas tu mente creativamente. Transforma tus sueños en realidad empleando el poder de tu mente. O sea, Estas palabras no te suenan muy conocidas en el ámbito cristiano. sí, claro, o sea, ahora que usted está diciendo eso, me llama mucho la atención porque en varios lugares, en varias congregaciones, sí se habla acerca de eso, que uno tiene que crear, o que uno tiene que pensar por nuestros sueños y por crear las cosas así. O sea, y no nos damos cuenta que el origen de todas las cosas solo lo vemos, lo escuchamos porque alguien lo dijo y lo creemos, pero no realmente buscamos el trasfondo de lo que hoy nos estás enseñando. Así es. Que precisamente Napoleon Hill, que decía, él no es un gentil, no tiene nada que ver con la iglesia cristiana, sin embargo él decía que esto le fue comunicado por espíritus incorpóreos, o sea, por espíritus que no tenían cuerpos, es decir, por demonios, esto le fue comunicado por demonios, espíritus engañadores. La palabra nos enseña ya que muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios, siguiendo espíritus engañadores, escuchando espíritus engañadores. Entonces, realmente las personas han sido muy desafortunadamente en el evangelio, en cristianismo, han sido muy engañadas con este tipo de movimientos que se han infiltrado tanto en la iglesia, y precisamente ha sido una jugada muy sucia de parte del enemigo que ha contaminado la fe de muchas personas, porque entonces les ha llevado, y hoy día se ve mucho eso en los púlpitos, al decir, piénsalo y lo vas a obtener. Ya, entonces cuando sabemos de que nosotros no tenemos nuestro pensamiento no es creativo, no tenemos palabras creativas. Se trata solamente, es Dios el que tiene una palabra creativa, el que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Ahora bien, bueno, les decía que Kenneth Hagin, él incorporó esto en la Santa, y él escribió un libro, él impulsó este evangelio de la prosperidad, que precisamente con base a esa teología liberal, pues promueve mucho este tipo de fe. De pronto de que las personas pueden obtener todas las cosas que piensan, que mentalizan, pero realmente cuando sucede esto, cuando las personas se creen que tienen ese potestad de declarar o de decretar cosas, ellos están condicionando a Dios. No ven a Dios como soberano, que las cosas pueden suceder en la soberanía de Dios, sino que lo tienen como una varita mágica, como un genio de la lámpara, que ellos solamente con decir ya automáticamente va a suceder. Y si no sucede, entonces porque les faltó fe. Entonces así se está haciendo mucho daño a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas personas espiritualmente están enriquecidas, están desnutriéndose espiritualmente, están muriendo espiritualmente.
¿Por qué? Porque es una fe que no tiene nada que ver con la fe que nos fue enseñada, que está aquí en la palabra del Señor. Repito, estos son movimientos, estos son pensamientos que se han dado en los últimos años y no tiene nada que ver con la palabra del Señor, no tiene nada que ver con la iglesia apostólica. Entonces realmente nosotros como iglesia tenemos que volver a las escrituras y no dejarnos escudriñar las escrituras, porque Jesús nos lo dice, escudriñar las escrituras porque en ellas tenemos vida eterna. Entonces el gran problema de muchas personas es que no escudriñan las escrituras, y cuando no escudriñan las escrituras, no la conocen, entonces son fáciles para ser engañados. Son propensos a escuchar espíritus engañadores que los pueden distorsionar su fe. Entonces así de esa manera su fe es contaminada. Y cuando se dice, cuando la palabra lo enseña, sin fe es imposible agradar a Dios, está refiriéndose entonces a esa fe que el Señor nos entregó como un don de Dios. Pero si una persona, la fe que dice que tiene es totalmente equivocada, es totalmente ajena a lo que está establecido por Dios en su palabra, entonces ¿cómo vamos a agradar a Dios? Entonces esto es de mucho cuidado, hay que tener mucha delicadeza con esto. Kenneth Hagin, al final de sus días, él escribió un libro que se llamaba El toque de Midas. Él se arrepentía de promover este falso evangelio de la prosperidad. Sin embargo, este libro no fue muy aceptado por los discípulos que él había tenido inicialmente. ¿Por qué? Porque vieron en ese medio de enseñar o de promover el evangelio una herramienta para enriquecerse, para hacer mercadería de almas. Entonces realmente se juega con la fe de las personas. Sí, qué tristeza. Y hay que tener muy en cuenta que nosotros como cristianos tenemos que ser estudiosos de la palabra. Sin embargo, la teología liberal dice que la doctrina no existe, no vale, no, eso quedó en el pasado. Lo que importa es la experiencia. Pero cuando cuando se adopta la experiencia como único medio para revelación de Dios, se corre el riesgo de caer en misticismo. Y el misticismo tiene sus orígenes en lo oculto, en el ocultismo. Entonces hay que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo muy crucial, que la venida del Señor está a la puerta, pero nosotros necesitamos como iglesia que nuestras lámparas estén encendidas, que nuestras lámparas estén llenas de aceite. Y eso, cuando entendemos los tiempos que estamos viviendo y la necesidad de volvernos a las escrituras, no vamos a caer entonces en ese riesgo. De ninguna manera va a salir fuego extraño. Precisamente cuando no se conoce la escritura, se puede confundir la religión o la forma de acercarse a Dios con fuego extraño. ¿Por qué? Porque es algo que Dios no ha pedido. Nadab y Abiú murieron por ofrecer un fuego extraño que Dios no le pidió. Entonces, ¿por qué vamos a contaminar la fe que el Señor nos entregó con algo que Él no nos ha pedido? Bíblicamente no aparece en ninguna parte que tú tienes poder creativo, que piénsalo y lo vas a obtener, que lo que tú piensas, eso lo vas a obtener. Entonces tampoco te puedes enfermar, porque si tú vas a ser sano solamente con pensarlo, muchas personas están muertas así. De hecho, Kenneth Hagin, él predicó mucho sobre eso, sobre la sanidad, que Dios sanaba. Efectivamente Dios sana. Yahvé Rafa es su nombre, es Dios que sana, pero sobre su soberanía. Pero siempre está en su soberanía, en su voluntad. No quiere decir que porque entonces te acercas a Dios, ya Dios te está obligado a sanarte. De ninguna manera. Todo está en la voluntad de Dios. Todo hace parte de los planes de Dios, de la soberanía de Dios. Entonces, Kenneth Hagin, él predicó mucho sobre la sanidad y bueno, de hecho él murió del corazón. Él tenía problemas del corazón. Y nunca lo dijo. Y nunca fue sano por eso. Nunca fue sano por eso. Murió a causa de esos problemas que tuvo. Entonces predicó algo que realmente en su vida personal no ocurrió. Él al final de los tiempos se dio cuenta. Pero lamentablemente ya esta enseñanza ya había sido muy difundida en el ámbito cristiano y fue acogido por muchos porque representaba una gallina de los huevos de oro. Entonces allí se empezó a difundir cada vez más, y hasta el día de hoy muchas personas, muchos cristianos, de pronto por desconocimiento han adoptado este tipo de enseñanza. Entonces, como lo hemos escuchado reiterativamente en muchas partes, pues también lo decimos. Llaman las cosas que no son como si fuesen. Entonces piénsalo y lo vas a obtener.
pero corremos el riesgo de estar haciendo prácticas Herética. heréticas, paganas, que Dios no pide en ningún momento. Entonces se convierte eso en un fuego extraño. Y hay que tener mucho cuidado con el fuego extraño, porque si no estuviéramos en el tiempo de la gracia, pues hace rato fuéramos consumidos, no fuera por su misericordia. Entonces usted me dice de que sabemos que la soberanía de Dios y el único que puede decretar y declarar es Cristo Jesús, porque Él es, o Dios Padre, porque Él es el que tiene, Él es el Rey. Y un rey aquí en la tierra es el único que tiene derecho de decretar algún veredicto o alguna correcto, sentencia. Entonces, nosotros no estamos, somos hijos de un rey, sí, pero no tenemos el derecho ni la potestad de decretar ni declarar nada. En la teología liberal se basa en Ajá. que somos hijos, somos reyes y sacerdotes. Sí, pero Reyes y ajá. sacerdotes. Pero eso lo vamos a ver Otro en el tema. milenio. En el milenio, porque de hecho los precursores de esta enseñanza son los del dominionismo o del reino ahora. Que ellos dicen, no, decrétalo porque tú eres rey. Pero una pregunta, si ni siquiera hemos sabido ejercer nuestra función como sacerdote actualmente para comunicarnos con el Señor, para ejercitar nuestra fe, Sí. entonces ¿cómo vamos entonces a pretender pues actuar como reyes? Esta es algo realmente que está fuera de contexto, está distorsionado. ¿Por qué? Porque seremos reyes sacerdotes que en el milenio, cuando ya nos vayamos al cielo, nos casemos con Cristo y vengamos nuevamente con Él en el milenio. Entonces ahí sí seremos reyes y sacerdotes. Pero mientras tanto, ese poder de decretar solamente le corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesucristo. A Dios solamente corresponde decretar, no al hombre. Por eso es como Nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios, Amén. a la soberanía de Dios. Si Dios quiere, no puede decir que no, esto, ¿no? Que la palabra de hecho lo enseña. El libro de Santiago, si no estoy mal, dice que no digas, que ya no digas más, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sino que demos todo, si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. Entonces, aquí está, Santiago 4, verso 13. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. O sea, como si estuviéramos decretando, hoy iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea, como si fuera, no, de mi voluntad, pues yo digo que yo voy a tal ciudad y yo voy a ir porque yo quiero ir. Y es más, yo decreto que voy a ir y voy a traficar, voy a hacer, esto se refiere aquí a comerciar y a ganar mucho dinero por ese comercio que voy a hacer. Yo lo estoy creyendo que lo voy a hacer. Pero mira lo que dice acá el verso siguiente, Santiago 4:14, dice, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Una pregunta que hace ahí. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Te das cuenta? Entonces no hay ninguna razón con que el hombre pueda atribuirse que tiene esa potestad de decretar algo solamente porque su capricho carnal de obtener las cosas así lo requiere. No, porque ¿qué es la vida de un hombre? Es una neblina que ciertamente hoy está aquí, pero un momento mañana ya no está, se desaparece. Pero mira lo que dice el verso 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Te das cuenta? Esto es confiar en la soberanía del Señor. Esto es confiar en la voluntad de Dios. No se trata de que con esta fe que ha sido mal interpretada o que ha sido sacada fuera de contexto, entonces decir, no, yo voy a hacer esto porque así lo quiero. En el nombre de Jesús, inclusive blasfeman. Toman el nombre de Dios en vano al decir, en el nombre de Jesús voy a hacer esto, cuando no es la voluntad ni siquiera de Dios. Y se cae en el error de que muchas personas, por no ver los resultados de la fe que le han dicho, de declarar o de confesar con su boca, de llamar las cosas que no son como si fuese, cae en el error de que ya después, como no lo sucede, Sí, se desmotivan o de pronto o se van para el mundo, se están de la iglesia precisamente por eso. ¿Por qué? Porque se ha creado una falsa expectativa. Y no le creen a Dios, caen en un resentimiento en contra de Dios. Pero es porque no llegan a conocer realmente a Dios. Mira, la soberanía es uno de los atributos que más se debe predicar en estos tiempos. Que las personas deben conocer mucho los atributos del Señor.
Hasta el día de hoy todavía el pueblo de Dios sigue pereciendo porque le falta conocimiento, porque no conoce a Dios. Muchas personas no conocen que Dios es soberano. ¿A qué se refiere la palabra soberanía? Y el verso 15 aquí lo dice, confiar en su voluntad. En lugar de lo cual deberás decir, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos control del día de mañana. Si nos despertamos el día de mañana es por la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Amén. No porque nosotros tengamos esa potestad, esa facultad, yo me despierto mañana porque se me antojó. No, porque dependemos de Dios quien nos sustenta. Es la soberanía de Dios la que nos sustenta. Así mismo, es la soberanía de Dios quien nos da aquellas cosas que podemos tener de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Amén. No se trata de nosotros, el Evangelio se trata de Cristo. Y los héroes de la fe que están en el libro, que hacen parte del Hall de la Fama, en Hebreos 11, ahí está hablando de todos aquellos hombres. Y inclusive habla de que vivieron por fe, que vivieron por Cristo, que vivieron para Cristo. Algunos vivieron confiando que iban a ver al Señor, viviendo para Dios, viviendo confiando en las promesas que Dios les había dado, pero no que eran para su propio beneficio, sino porque todo hacía parte de un propósito de Dios que Él tenía para la salvación del hombre. Y vemos aquí al final, dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Se refiere a Elías y a Juan el Bautista. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y todas las cavernas de la tierra, y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos no recibieron lo prometido. Sin embargo, ellos mantuvieron esa fe cumpliendo con la asignación que tenía de predicar del Evangelio. Juan el Bautista, de predicar ese Evangelio de arrepentimiento. Ya, entonces él estuvo dispuesto a morir por Cristo, por la fe, creyendo a Dios. Entonces así mismo también nosotros, y sin embargo ellos no recibieron nada, no recibieron casa, no recibieron inclusive sanidad, salud, porque de hecho Pablo muchas veces pidió que le quitaran el aguijón. 3 veces le pidió y la respuesta de Dios fue que no, bástate de mi gracia, que se gastara en su gracia. Amén. Entonces no podemos de ninguna manera decir, no, decretar yo soy sano porque es que a mí se me antoja de que yo no me puedo enfermar. Es la voluntad de Dios. Nosotros estamos sometidos a la voluntad del Señor. Y aquí estos hombres de la fe dicen que aunque alcanzaron buen testimonio de la fe y fueron muertos, apedreados, aserrados a filo de espada, errantes por allí, sin embargo no estuvieron puestas su mirada en las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta en ¿quién? En Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Aún en el Antiguo Testamento, que es una sombra del nuevo pacto de Cristo. Entonces, porque vemos que Cristo, el obrar de Cristo en todas las Escrituras. Amén, aleluya. Ya, entonces realmente no se trata de limitar nuestra fe a algo material, de que yo voy a obtener un yate, yo voy a obtener entonces por fe, voy a viajar por el mundo, para mirar todos por encima del hombro, hospedarme en hoteles 5 estrellas y eso cuando mi vida espiritual se desmorone. Esa no es la voluntad del Señor. Entonces, de hecho, no se puede llamar fe a algo que va en contra de la voluntad del Señor. Y ese texto que ha sido muy difundido, también mal utilizado, mal interpretado. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues ahí lo dice. Lo más importante es prosperar en el alma. Ya. Pero bueno, y si desea que sea prosperado, exactamente eso es una salutación, ese es un saludo que le da Juan. A Gallo. Es el anciano, a Gallo. Es un saludo que él desea como una carta que se escribe.
Porque es que no se puede tomar esto como un texto para justificar esa doctrina, ese evangelio, porque de hecho la palabra después enseña en otro texto de que le sirve al hombre ganarse el mundo si perdiere su alma. De lo más importante es ser próspera en el alma. La prosperidad en las demás áreas de tu vida pues ya depende de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra enseña. Porque a los pobres siempre siempre estarán con ustedes. Ya. Recordemos el caso de Judas, que quiso tirársela de muy buena persona. Entonces cuando se desperdició ese nardo puro, ese perfume, él quería decir no, esto lo hubiéramos vendido y hubiéramos dado a los pobres, y eso ya, los pobres siempre estarán con ustedes. Ya, entonces de ninguna manera se puede pretender decir de que llega a los pies de Cristo y automáticamente vas a ser próspero, vas a ser rico. De ninguna manera se puede promover eso. Claro, porque es un evangelio que se ha enseñado últimamente en estos últimos tiempos, y es donde debemos de nosotros tener en cuenta de que para concluir, de que la fe es primeramente buscar su reino y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Por añadiduras. Así es. Entonces usted, para concluir, ¿qué nos quiere decir acerca de todo lo que ha dicho acerca de la fe? Porque sabemos que hemos aprendido mucho, porque sabemos de que solo el que tiene el poder en la lengua, y solo el que tiene el poder de llamar las cosas que no son como si fuese, es el mismo Dios. El mismo Dios, ¿verdad? Porque solo Él es soberano, solo Él es el que tiene esa autoridad sobre todas las cosas. Y que hoy en día debemos de tener cuidado de que escuchamos y de lo que creemos, e investigar acerca de lo que escuchamos muchas veces. Querido hermano, ahí donde usted está, o lo que me están viendo, si tienen, porque la palabra de Dios dice de que debemos de escudriñar y examinarlo todo y desechar lo malo, ¿verdad? Sí. Y que debemos de ir a las escrituras de ¿cómo es que? Sí, escudriñarla, estudiarla. Yo le voy a dar le voy a dejar más bien un consejo que se debe aplicar. Seamos como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea, cada vez que Pablo llegaba a predicar allí en esa iglesia, ellos escudriñaban para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Ese es el llamado que tenemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra infalible no está en boca de una persona, de un hombre. ¿Por qué? Porque el evangelio no es antropocéntrico. El centro del evangelio no es el hombre. El evangelio debe ser cristocéntrico siempre, en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. Siempre ha sido así y así debe permanecer. El centro del evangelio es Cristo. Entonces, los hermanos de las iglesias están en la obligación de escudriñar en las escrituras todo lo que se está predicando. Y si todo, porque todo debe corresponder a lo que ya está escrito aquí en la palabra de Dios. Entonces no se trata de un pensamiento del hombre, no se trata de una revelación que el hombre haya tenido, si no aparece, si no está sustentado con las escrituras de Dios. Amén. Entonces es necesario volver a las escrituras. Para eso es necesario esa pasión por estudiarla, por escudriñarla. ¿Para qué? Para no escuchar espíritus engañadores o doctrinas de demonios, para no ser engañados en falsos movimientos, y alinearnos solamente a la fe bíblica en el evangelio que el Señor nos entregó, puesto los ojos siempre en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solamente Jesús, no es el hombre, no es la palabra del hombre, es lo que ya nos ha sido revelado aquí a través de las escrituras. Nuestros ojos siempre puestos en Cristo Jesús. Amén. Por eso dice la palabra de Dios de que la profecía más segura es la palabra de Dios. Es correcto, la profecía más segura es la palabra de Dios. La palabra más segura y la profecía más segura es la palabra de Dios. Si alguien viene a profetizarte, tiene que ser basado a las escrituras, basado en ellas. Pero ojo, tenemos que también tener en cuenta de que no todo lo que dicen Señor, Señor vienen de Cristo Jesús. Porque por eso Dios dejó su palabra, y dejó no solo la palabra de Dios, sino que también dejó al Espíritu Santo, que es el que nos da discernimiento, valga la redundancia, para discernir entre los espíritus engañadores y el Espíritu Santo de la verdad.